Carles Puyol, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Víctor Valdés, Gerard Piqué, Cesc Fábregas, Lionel Messi, Sergio Busquets, Pedro y de repente la Masía dejó de funcionar hasta que recientemente asomaron cabeza chicos como Ansu Fati y Gavi. Pero ¿qué pasó en todos estos años? Promesas no faltaron. En plena efervescencia de Ansu Fati, Gavi y Pedri, nació, creció y murió como promesa Ilaix Moriba. Mediocampista intimidante, con músculo y clase. Un adolescente con cuerpo de superhombre. Lo malo es que el primero en creerse aquello de ser super Ilaix fue él mismo, cuando lo único memorable que hizo fue pegarle al travesaño en un Real Madrid-Barcelona en medio de la pandemia. A los 16 años, el Barça lo blindó con 100 millones de euros en su cláusula de rescisión, pero el chico, que no jugó más que 4 partidos en el 11 inicial del primer equipo, quiso aprovechar su momento en plena crisis económica del cuadro catalán, justo cuando le estaba tratando de bajar el sueldo a todos. Y Ilaix Moriba siguió acaparando portadas en su segundo de fama, ahora porque la perla africana se iba del Barça. El RB Leipzig se lo llevó no por 100, sino por 16 millones. En la Bundesliga jugó literalmente 30 minutos. Hoy, Super Ilaix tiene 20 años y a veces juega en el Valencia. Marc Bartra, proclamado heredero de Carles Puyol, asomó en el primer equipo en la época dorada del Barça, cuando parecía que la Masía fabricaría diamantes a granel, todos listos para ser los mejores del mundo en cada posición del campo por los siglos de los siglos. Era sin lugar a dudas el defensa del futuro, pero Bartra no era tan bueno y nunca encontró su lugar en el 11. Lo intentó durante 7 temporadas y lo único que en verdad se le recuerda es aquella lentísima e infructuosa persecución tras Gareth Bale en la final de la Copa del Rey 2014. Se fue por módicos 8 millones de euros al Borussia Dortmund, pero su calidad tampoco ahí fue suficiente. El Betis sí que resultó un club a su medida, pero tampoco dudaron en venderlo por solamente 1 millón de euros al fútbol turco. Una de las mayores atrocidades que se han escuchado en la historia del fútbol fue que alguna gente comparara a Óscar Mingueza con Carles Puyol. Mingueza, un defensa sin talento, mal lateral y peor central, era suplente en la filial del Barcelona, pero de alguna manera Ronald Koeman lo hizo titular en el primer equipo. Futbolista extremadamente básico, jugó 31 partidos como titular en aquella temporada. Así de mal estaba el pobre Barcelona en la 2020-21. Con la llegada de Xavi, Mingueza desapareció del once inicial y eventualmente también del equipo. El Barcelona lo quería vender en 5 millones de euros, luego lo rebajó a 3 millones y acabó regalándoselo al Celta, que fue el único que se interesó, siempre y cuando el monstruito le saliera gratis. Con la incómoda etiqueta de ser el nuevo Sergio Busquets, Nico González aterrizó a los 19 años en el primer equipo del Barça. Tenía muy buena pinta, la verdad. Gavi, Pedri y él, casi al mismo nivel, eran las únicas luces de esperanza en el Barça de Ronald Koeman. A Nico lo quería el Real Madrid, lo quería el Manchester City y para que no se fuera, Joan Laporta le firmó un supercontrato con cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Pero a Xavi nunca le enamoró el mediocampista gallego y sorprendentemente, tras haber jugado 17 partidos como titular en su primera y única temporada en el Barça, se fue cedido al Valencia, donde estaba siendo más suplente que titular en los planes de Gennaro Gattuso antes de fracturarse el pie. Nico recién cumplió 21 años y es precipitado meterlo en este saco de decepciones, pero va que vuela para salirse del carril. Descarrilado está y desde hace ya tiempo el penúltimo nuevo Busquets, Sergi Samper, del que en su momento leíamos. Maduro y líder por naturaleza, ha sido capitán en todos los equipos del fútbol base y apunta a crack. Bueno, Samper
Era un producto, a diferencia del resto, 100% Masía. Nunca jugó en otra cantera desde que llegó a los 6 años. Por eso cundió el pánico en Barcelona cuando el Arsenal de Arsène Wenger parecía que se lo robaba de juvenil como había hecho antes con Cesc Fábregas. De haber sabido, Samper se hubiera ido porque nunca tuvo ni media oportunidad en el primer equipo del Barça. Se fue al Granada, luego a Las Palmas y ni siquiera en los equipos del descenso pudo afianzarse. Por lo tanto, no le quedó otra más que acabar como tantas otras leyendas y petardos del Barcelona en el Vissel Kobe de Japón, que tiene lugar para todos. No puede haber garantía en todas las posiciones, pero los mediocampistas son el sello de distinción de la Masía. Luego de haber producido a Guardiola, a Xavi, a Iniesta, a Cesc, a Busquets, todos los eruditos nos aprendimos el nombre de Carles Aleñá mucho antes de su debut. Era apuesta segura. Cuando por fin le dieron lugar en el primer equipo, la prensa catalana lo anunció como si fuera un fichaje de otra galaxia. En cuanto debutó, no dudaron en confirmarlo como ese crack que tanto necesitaba el Barça. La Masía y su prestigio habían renacido con Aleñá. O eso nos vendieron. La realidad es que solo le alcanzó para jugar 10 partidos en el club de toda su vida. Anotó 2 goles y no puso ni un solo pase a gol. Lo cedieron al Betis como a tantos otros a ver si él sí podía despuntar en un equipo con menor competencia. Pero no, ni en el Betis funcionó. Así que el diamante más precioso de la Masía acabó encontrando su sitio en el Getafe. Paradójicamente, el equipo más rústico del fútbol español. Y ya que estamos hablando del Barcelona, a que no se imaginan cuál es el estadio que estamos llenando justo en este instante de manera virtual los suscriptores de este canal. En efecto, Eureka, el Camp Nou, con sus 99.354 asientos que equivalen a los 99.354 suscriptores y más que seguimos sumando, enfilados ya a los primeros 100,000. Muchas gracias por suscribirte y sobre todo, muchas gracias por recomendar este canal para que seamos más y más y sigamos llenando los estadios más grandes del mundo, que ya solamente nos quedan 2. Una mezcla entre Carles Puyol y Gerard Piqué. Ese era el nivel de Eric García, según sus entrenadores de la Masía. Y algo de ese cuento se creyó Pep Guardiola cuando se lo llevó al Manchester City a los 17 años, desatando ira en el barcelonismo porque se habían dejado robar a una de las perlas consentidas de su cantera. Tras 2 años en el equipo juvenil del City, Eric, un pequeño central de técnica exquisita, subió al primer equipo, pero nunca estuvo listo para la Premier League, donde jugó poco y mal. Volvió entonces a casa por la puerta de servicio, y ahí ha dado cátedra de cómo no defender. De hecho, hay 3 clases de defensas: los que defienden bien, los que defienden mal, y luego está Eric García, que simplemente no defiende. Xavi sí que defiende, y a Eric lo defendió a capa y espada hasta que se dio cuenta que si quería ganar puntos, a lo mejor le convenía dejar al fino pero indefenso central encerradito en la banca. En el Barcelona de la temporada 2014-2015, que acabaría ganando el triplete, solo había 2 intransferibles según la prensa catalana: Lionel Messi y Munir El Haddadi. Campeón goleador en la Youth League, Munir subió al primer equipo a los 17 años y fue convocado de inmediato a la selección española luego de que en su debut en primera contra el Elche metiera gol. Había nacido una estrella, aunque nadie sabía que ese mismo día dejaría de brillar. Munir tardó 1 año y 5 meses. Tuvo que jugar 27 partidos para meter gol otra vez. Acabaría yéndose el Barça luego de apenas 2 temporadas y 4 goles. Lo mandaron cedido al Valencia, luego al Alavés, donde tuvo su mejor temporada con 10 goles, y volvió al Barça en 2018 ya con la madurez de los 23 años. Metió un único y último gol y el intransferible que pintaba para delantero histórico se fue al Sevilla para ya no volver al Camp Nou más que como poco temible rival. Nadie tuvo más portadas en la historia de la Masía. Gerard Deulofeu, con un contrato millonario con Nike desde que tenía 12 años,
era el niño mimado en el que más cuidado puso la Masía antes de descalibrarse. A los 18 años y tras 10 temporadas en la cantera, anunciaron su inscripción en el Barça como si de un fichaje mediático se tratara. Pisó fuerte en el primer equipo, o eso querían ver algunos. La venta de humo no paraba. Deuloney empezaron a llamarle porque era mejor que Neymar. Sí, definitivamente el chico apuntaba alto. Tan alto que incluso Vicente del Bosque lo iba a llevar al Mundial, según nos vendieron. De hecho, era prioritario ponerle una cláusula que evitara a toda costa que cayera en los tentáculos del Real Madrid. Afortunadamente, Deulofeu renovaría hasta 2017, que parecía un año lejanísimo por aquel entonces. Su ansiada y por demás cacareada irrupción resultó tan espectacular que lo mandaron al Everton. Todas estas portadas son relativas a 2 temporadas, la 2011-2012 y la 2012-2013. ¿Saben cuántos minutos jugó Deulofeu en 2 años? No lo van a creer. 51 en Liga, 36 en Champions y 22 en Copa del Rey. 109 minutos en 2 años alimentaron una maquinaria de humo sin precedentes que siguió tan pronto como Deulofeu debutó en Inglaterra. La prensa catalana de verdad estaba obsesionada con este chico. Deulofeu pasó de noche por Everton y Sevilla. Tuvo una campaña decente en el Milan y el Barça, ilusionado con el resurgir de su diamante, lo recompró cuando todos pensaban que hace años estaba acabado. Ahora sí, de vuelta al primer equipo, Deulofeu, es tu hora. Pero ¿qué creen? Resultó que tampoco esa fue su hora. Antes de lesionarse, Deulofeu, por primera vez en su carrera, ahí la llevaba en el Udinese. Lo menos que se dijo de Riqui Puig fue que era el nuevo Andrés Iniesta. Luego de años y años y años de decepciones de todos los egresados de la Masía post Sergio Busquets, Puig emergía como la gran esperanza de que el Barça volviera por fin a tener un canterano en el equipo titular. La calidad de ese fuera de serie llamado Riqui Puig empezó a ser un secreto a gritos mucho antes de su debut, que no llegó hasta 2019. El tema es que en esos años el Barcelona reforzó su medio campo con André Gómez, Denis Suárez, Paulinho, Philippe Coutinho, Artur Melo y Arturo Vidal, que le bloquearon todos los accesos al primer equipo. Cuando por fin debutó, el Barça le tuvo tanta confianza que se trajo a Frenkie de Jong y a Pedri, quienes junto a Gavi se apropiaron de un protagonismo al que Riqui parecía destinado, pero no. Ni Ernesto Valverde, ni Quique Setién, ni Ronald Koeman, ni Xavi vieron nada valioso en él. Lo más dramático es que ningún club de España o el resto de Europa impidió que a los 23 años la joya de la Masía acabara en el destino más triste imaginable, la MLS. Con ustedes el nuevo Ronaldinho, la gran esperanza para sacar del bache al Barcelona de Frank Rijkaard, campeón mundial sub-17. Este canterano del Barça de origen brasileño ilusionó por igual a mexicanos y catalanes. En su primer partido con el primer equipo, Gio metió gol en un amistoso. Se confirmaban todos los buenos augurios. Su primer partido oficial llegó a principio de la temporada 2007-2008. Giovanni Dos Santos tenía 18 años y oportunidades no le faltaron. Jugó 36 partidos de esa terrible temporada para el Barça, 15 de ellos como titular, y no anotó ni una sola vez hasta la última jornada cuando le metió 3 goles al Murcia, pero fue demasiado tarde. Llegó Pep Guardiola, vendió a la joya falsa al Tottenham Hotspur y a partir de entonces, tras un solo año en el Barcelona, Dos Santos fue dando tumbos por 6 ligas distintas, bajando un escalón cada temporada hasta acabar desempleado a los 31 años. Bojan Kirkic destrozó todos los récords goleadores establecidos en la Masía. También rompió el récord de Messi como jugador más joven en debutar en Primera División en la historia del Barcelona. Y por si fuera poco, en su debut metió 2 goles. Todas eran pruebas irrefutables de que estábamos ante el próximo Balón de Oro. En su primera temporada con el primer equipo a los 17 años, Bojan marcó 12 goles y acaparó eufóricas portadas día sí y día también. ¿Qué podía salir mal? Bueno, para empezar, nunca más en su carrera
volvió a llegar a aquella docena alcanzada en su primera temporada como profesional. Ni cerca. De hecho, cada año metió menos goles. Salió del Barcelona a los 21. Fracasó en la Roma, en el Milan, en el Ajax, en el Stoke City, en el Mainz, en el Alavés, en Canadá y ahora en Japón, donde siempre sale como suplente en el equipo de Andrés Iniesta. Ah, y de Sergi Samper también. Bojan tiene tan solo 32 años. Esos son solamente los 12 más prometedores, pero para cerrarlo en 25, también defraudaron Jonathan Dos Santos, hoy suplente hasta en el América. Mi carnal Marc Rosas, que encontró su verdadera vocación en la televisión mexicana. Otro wannabe Busquets, Oriol Romeu, que se fue al Chelsea para acabar en el Girona. El prometedor lateral Martín Montoya, que se fue al Inter y a los 31 hoy es suplente del Betis. Ulagué Presas, una calamidad en el centro de la defensa que de alguna manera acabó en el Ajax. Andreu Fontás, otro defensa central, no tan malo como Ulagué, pero definitivamente no de los buenos y que anda perdido en la MLS. Pero ningún defensa central prometió tanto y resultó pero tan poco como Marc Muniesa, hoy a los 30 años en el fútbol árabe. Y luego están todos los extremos que siguieron después de Pedrito y que parecían buenísimos en sus 3 primeros partidos. Isaac Cuenca, retirado a los 30 en Japón. Cristian Tello, otro más virtualmente retirado a los 30 en la MLS. Y Jeffrey Suárez, peor aún, en la segunda división de Tailandia. El más reciente, Carlos Pérez, ahora suplente en el Celta tras pasar por la Roma. Delanteros destinados al Pichichi no han faltado tampoco. Sandro Ramírez tiene 27 años y ahora está en segunda división con Las Palmas, luego de haber fracasado como todo mundo en el Everton, mientras la promesa goleadora Abel Ruiz fue a dar al Braga. Y bueno, hasta aquí porque en algún momento tenía que parar, pero podría seguirme con Keita Baldé, con Jordi Mbula, con Xavi Simons, con Adama Traoré, en fin. Pocas cosas más difíciles en el mundo del fútbol que triunfar en la Masía y después triunfar en el fútbol profesional. Dejen sus comentarios, activen la campanita de notificaciones, suscríbanse al canal si todavía pueden ser uno de los primeros 100,000, aunque ya va a ser bastante difícil, háganlo. De todas formas, antes de que seamos 1,000,000, y lo más importante de todo, compartan este video y nos vemos en la próxima entrega.